qué apasionante este tema realmente y muy amplio, ¿no? Hay que tener bastante palabra de Dios para poder explicar lo que hemos entendido medianamente, porque esto es una cosa muy profunda y estamos haciendo un esfuerzo, Jorge, César y yo, para ponerlo de la manera más sencilla posible. Eso es lo que queremos hacer. Pero además de eso queremos animarte de que no estás solo. O sea, este tiempo justo de pandemia, ¿cuánta compañía necesitamos? Y ahí tiene la compañía del Espíritu Santo, que no necesariamente hay que estar solo para sentir la soledad. A veces tenemos familia, ¿no? Tenemos una esposa, un hijo, como el caso mío, pero saben que a veces yo también me siento solo, a pesar que estoy con mi familia, porque estoy en mis pensamientos, estoy en mis problemas, y ahí estoy totalmente solo. Pero luego me acuerdo, digo, pero ¿qué cosa estoy haciendo? Yo esto debo tratarlo con el Señor, con el Espíritu. Y de repente, tú que estás escuchando, dices, ya quemó este pata, ya quemó Checo, como dicen los jóvenes, ¿no? Pero no es quemar Checo, fíjate que el Espíritu Santo es como dice su nombre, su naturaleza es espiritual, pero el Espíritu Santo es una persona. Y por ser espíritu puede no solamente influenciar sobre la persona, sino vivir en la persona. Qué bueno, ¿no? Vivir en la persona, no solamente influenciarte, sino vivir dentro de ti. Pero cuando uno se cierra a Dios, mira cómo nos ha creado Dios, ¿no? Que tan libres que nosotros podemos decir a Dios, no hay nomás, ¿no? Como tanta gente. Pero al hacer eso, la puerta de tu corazón o de tu vida queda abierto para demonios. Y que también les encanta en meterse, si tú le das permiso, se van a meter. Si tú estás continuamente abriendo la puerta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en una de esas, entró. Y ahí se conoce pues las personas como endemoniadas, ¿no? Poseídas, endemoniadas, o en algunos casos muy influenciadas por espíritus. ¿Por qué? Porque Dios nos creó así, o sea, Dios ha creado para que el ser humano tenga relación con Él. ¿Y qué es Dios? Dios es espíritu, es una persona, pero es una persona espíritu, ¿no? Y si tú no buscas a Dios, en algún momento tu misma naturaleza te va a pedir que busques algo o alguien, y es justo, se va a aparecer el enemigo de nuestras almas, ¿no? O los espíritus o los demonios, que te van a influenciar y de repente en algún momento tú vas a decir, como una persona que hace poco escuché, que había matado a su señora, lo había cortado en pedacitos, lo había sancochado en una olla, pero él dice que yo no sé, la verdad es que yo no sé por qué hice esto, no sé por qué tuve que hacer esto. Y tú cuando lo escuchas es convincente, o sea, realmente el hombre no sabe por qué lo hizo. Bueno, en un momento esos seres tomaron posesión de él y él hizo lo que hizo porque tomaron el control de él y terminaron haciendo este crimen tan horrible, ¿no? De matar a su esposa y hacer todo lo que hizo. Bueno, eso no es un chiste, ni es como opinan los jóvenes, ya quemó Checo, ¿no? Tú puedes voluntariamente, en el momento que quieras, sea difícil el momento, o no esté pasando nada, pero solamente por sentirte solo, tú puedes decir, Espíritu Santo, ven a mí, te necesito, perdóname, he pecado contra ti, Señor. Yo quiero vivir en compañía tuya todo el tiempo, no un rato. Por eso te invito a mi vida, ven, entra conmigo, mora conmigo, y vas a ver entras a un mundo totalmente diferente. Es hermoso ver cómo verdaderamente cuando uno ejerce la fe, entramos a un mundo, como dice Jorge George, es un mundo tan diferente al mundo natural, ¿no? Y me encanta cuando vemos a Pablo, cuando está hablándoles a los efesios, y él está diciendo en el capítulo 1, el verso 15, hasta el verso 10, 23, y vamos a leerlo, porque ahí nos está hablando sobre la fe,
y nos está diciendo de que él mira, o sea, él está recibiendo testimonio, que está oyendo de la fe de los efesios, y en medio de ese decir que está oyendo de la fe de ellos, empieza luego a decirles lo que él está haciendo como creyente y como apóstol, como discípulo del Señor Jesucristo por ellos, y también cómo en sus oraciones empieza a ejercer esa fe sobre la base de peticiones muy concretas, peticiones muy claras que está pidiendo Dios para que tengan prácticamente los santos de la fe en Efesios, ¿no? O los santos de la fe que están en Efesios. Y dice el verso 15, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, o sea, los que ejercemos fe, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué tremendo. Si cada uno de nosotros empezamos a estudiar lo que Pablo está orando por fe para los efesios, verdaderamente entendemos por qué la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si usted quiere revelación, ciencia, conocimiento, entendimiento, guianza del Espíritu, lo que es el don, lo que es o sea, si usted quiere conocer el mundo espiritual, la única manera de poder entrar a ese mundo espiritual es a través de la fe. Si no hay fe, es imposible entrar a ese mundo espiritual. Y para tener fe es necesario nacer de nuevo, como Jorgito también estaba orando, estaba ahí intercediendo para que usted tomara una decisión de arrepentimiento, ¿no? Y pueda recibir a Jesucristo en su corazón, ¿no? Y al recibir a Jesús en su corazón, está usted recibiendo la fe de Jesús, como Pablo dijo, amén. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Quisiera poder compartir con ustedes una porción que complementa un poco todo lo que estamos hablando, que es de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Qué curioso, ¿no? En Efesios, Pablo está orando por todos ellos, y aquí en Tesalonicenses Pablo está orando también, ¿no? Siempre está orando por la iglesia, por los creyentes, ¿no? Y sabemos que esto es inspiración del Espíritu Santo. ¿Y te has dado cuenta, César, de que todas las oraciones de Pablo es para que haya un conocimiento y una revelación de la persona de Jesucristo? Claro, claro. Sí, aleluya. Porque ahí es que le vamos a dar lugar a Dios para que no sea pues una obra nuestra, sino le demos gloria a Dios para decir todo esto bueno que está saliendo es fruto de la presencia de Dios, y que nos hemos puesto en línea, ¿no? En sintonía, para que Dios pueda tener libertad de usar nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, porque además pagó precio, dice, de sangre por nosotros, ¿no? Sí. Volviendo a Tesalonicenses, mira lo que dicen, ¿ah? Dice: acordándose sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. A mí me llamó mucho la atención eso, de la obra de vuestra fe, porque cuando leíamos al otro lado, Juan decía en Apocalipsis, decía: yo conozco tu obra. O sea, es tu obra, es tu esfuerzo, tu naturaleza. Pero mira lo que dice acá, ¿eh? Es una obra, pero no es una obra de él, es una obra de su fe. Y si estamos hablando de obra de su fe, es que le está dando lugar a Dios.
porque como la fe es de Jesús y Jesús mora en nosotros, a la hora de que esa fe, y que no es nuestra, es de Jesús que produce en nosotros, resulta en una obra, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es Jesús el que está haciendo esa obra. Mire cómo dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, y mira, del trabajo de vuestro amor. Nuevamente lo mismo, el que produce ese trabajo no soy yo, es el amor de Dios que ha ido perfeccionándose en nuestro corazón. En otras palabras, le estoy dando la gloria a Dios y le estoy diciendo, este trabajo que ustedes ven que yo estoy haciendo, no soy yo en mi fuerza, en mi naturaleza, capacidad, no. Es el amor de Dios que me está moviendo. La obra es la fe de Jesús que está obrando en mí, que está generando esta obra. Y después dice, y de vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir de que este perseverar tampoco es que yo lo estoy haciendo en mis fuerzas, sino porque me he metido en la esperanza viva del Señor Jesucristo, y esa esperanza viva me mueve a perseverar. Entonces, en este caso, no es mis obras y mi esfuerzo y mi paciencia y mi sufrimiento, sino es la obra de mi fe, el trabajo del amor, que sea perfeccionado el amor de Dios, y la perseverancia de la esperanza que he puesto en el Señor Jesús, y esa esperanza me mueve a perseverar. Ese amor de Dios que ha colmado mi ser, me mueve a trabajar, y esa fe de Jesús que está operando con libertad en mi ser, me mueve también a obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué interesante. Sí, qué hermoso, ¿no? La obra de vuestra fe quiere decir, y lo entiendo también de esta manera, es que la fe produce sus propias obras. Amén. Eso es. Y sí, y yo produzco mis obras también, pero mis obras son de la carne. Mis obras son de la carne, en fin, por más buenas que sean. Así es. Entonces, para que mis obras sean, para que yo tenga otro tipo de obra que también lo puedo tener, solamente es cuando es producto de la fe. ¿Ya? Entonces, la fe sí va a obrar en mí, esas obras que son del Espíritu, porque de lo contrario, yo no puedo asumir como mío lo que no es de mi naturaleza. De mi naturaleza carnal es lo mío. Entonces, pero cuando yo ya tengo la fe, como en un momento dijo Jorgito, ¿no? Dijo que Jesucristo producía también pues fe, una fe, ¿cómo lo dijo? Una fe, ¿cómo lo dijiste, Jorge? ¿De cuál? Cuando hablaste de la fe, lo relacionaste con las obras. Ya, una frase. En Efesios 2:10 dice lo siguiente, de repente te puede ayudar en esto, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Ya, por ejemplo, ¿no? Dios ya tenía ese tipo de obra que nosotros no podemos dar, entonces a menos que nosotros tomemos de esas obras que Dios las separó de antemano, no va a ser posible pues que nosotros tengamos esos frutos del Espíritu, a menos que Cristo viva en nosotros, o Cristo habite en nosotros, o el Espíritu Santo habite en nosotros, que es lo mismo, porque hablamos de un Dios trino, ¿no es cierto? Ajá. Claro. Oye, qué gracioso que el Señor dice que ha preparado esas buenas obras, ¿ya? Muchos dicen que son sus buenas obras, pero dice, no, Dios ha preparado las buenas obras, y lo único que nos dice es, oye, toma la decisión de caminar, ahí sí tenemos que tomar una decisión, por las buenas obras que yo ya hice. En otras palabras, Él hace las buenas obras y te encamina para que andes en buenas obras. En esas que Él preparó. Y es lo que dijo Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Y cuando está hablando la fe del Hijo de Dios, significa sobre la base de estas obras que han sido ya prácticamente predispuestas por Dios. Y a propósito de ese pasaje, cuando dice en la fe del Hijo de Dios, yo entiendo que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, y era un hombre igual que nosotros, él caminaba por fe. Es decir, él dice que él no hacía nada si no había escuchado de su Padre. Entonces él se comunicaba con su Padre, por eso dice que se levantaba muy temprano y buscaba a su Padre para tomar decisiones. Entonces él vivía no como Dios acá en la tierra, sino como un ser humano, y él es el ejemplo de fe, porque siendo Dios, él no ha usado de su divinidad, sino ha usado de su humanidad, y como hombre tenía que estar escuchando la palabra de su Padre, y su Padre lo guiaba, haz esto, haz lo otro, haz así, haz asá. Entonces, él vivía por fe escuchando la palabra de Dios. Es que tenía que ser el ejemplo para nosotros, porque si Jesús no hubiera hecho eso, nosotros estaríamos en la luna para tener una relación con Dios y el Espíritu Santo. Pero como ya lo hemos visto, en la persona del Señor Jesucristo, en la naturaleza humana, que él estaba moviéndose en esa relación íntima con Dios y se apartaba especialmente para conversar con el Padre, y aún decía, no, lo que el Padre ha dicho, el Hijo lo hace. Entonces es tremendo. Y cuando él mismo dice, no, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Eso está chévere, porque digo, Señor, yo quiero que digan eso de mí también. Imagínate. A ver, entonces ahora sí podemos cerrar con Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, de todo lo que hemos leído, entendemos que la parte nuestra que está con Cristo juntamente crucificado es nuestro viejo hombre, es nuestra carne, porque dice la Escritura que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Entonces, nuestra carne ha sido crucificada juntamente con Cristo. Y aquí dice, y ya no vivo yo, es decir, ya no vivo yo en mi naturaleza, todo lo que hemos hablado de obras y de frutos, ¿no? Dice, mas vive Cristo en mí. Entonces ahora el Espíritu de Dios es el que vive en mí, y al vivir en mí, Cristo vive en mí. Ahora tengo una nueva naturaleza. Y dice, y lo que ahora lo vivo en la carne, realmente cuando uno ve un poco más, dice en el cuerpo, o sea, en este cuerpo humano, lo que estoy viviendo, lo vivo ¿cómo? Como lo vivía el Señor Jesús. Dice, lo vivo en la misma fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, estoy viviendo como vivió Jesús, escuchando la voz del Padre a través del Espíritu de Dios. Escuchando. ¿Cómo lo hizo Jesús? Como lo hizo Jesús. Y es más, ¿también? ¿Te acuerdas ese pasaje en que dice, yo hago estas obras que ustedes las harán igual que yo, inclusive más? Imagínate qué tal privilegio que Dios nos da, pero como no hemos sido instruidos, nos confundimos y tratamos de hacer las buenas obras nosotros, o de hacer el bien nosotros, o nos esforzamos con muchas planificaciones, muchos esfuerzos, así como la carta de Éfeso, ¿no? Conozco tu arduo trabajo, tu fatiga, etcétera, y no nos damos cuenta que estamos bloqueando lo que verdaderamente Dios ha planificado. ¿Y cuál es? Que es el Espíritu de Dios, el mismo Señor Jesucristo, que esté haciendo su propia obra a través de nuestras vidas que Él ya compró en la cruz, y de manera que lo que se vea en nosotros sea el fruto de su obrar, el fruto de su presencia. Un privilegio importantísimo, algo que vale la pena reflexionar, porque entonces acá podemos meditar lo que Dios realmente ha hecho por nosotros. Y muchas veces, ¿saben qué? El otro día estaba reflexionando que mucho se enfatiza, ¿ya? Que la salvación de Dios, pues que el Señor Jesucristo ha venido pues a salvar a lo que se había perdido, lo cual es cierto, pero como que se enfatiza en que todo gira alrededor del hombre, ¿no? Entonces el Señor vino, ya salvó al hombre, y ya pues yo ya soy salvo, perfecto, ya se cumplió con el plan de Dios, pero no nos damos cuenta, y esto el otro día reflexionaba, de que esta salvación de Dios no queda solamente en salvarnos para que no nos vayamos al infierno,
sino queda de que el Señor está buscando cuerpos dispuestos para que Él siga la obra de salvación con otros. Entonces quiere decir que donde se completa la obra del Señor es cuando disponemos nuestras vidas a rendirnos a Él, de tal manera que el Espíritu de Dios siga en la persona del Señor Jesucristo, siga haciendo la misma obra de salvación a través de nuestras vidas. Cuando nosotros no nos dejamos guiar para salvación de otros, para edificación de otros, lo que estamos haciendo es dejando esa salvación solo para nosotros. ¿Y qué hay del resto? Si el Señor no nos ha salvado solamente para que vayamos al cielo, que eso es una parte fabulosa, sino nos ha salvado para seguir usando seres humanos para seguir con este proceso de salvación. Porque todo empezó con 12 apóstoles, bueno, 11, ¿no? Y después Pablo, pero él ha dicho de que esos hombres tienen que ser usados por Dios para traer otros hombres y así hasta nuestra generación. Entonces, estaba reflexionando de que cuán importante es no solamente verlo como una salvación personal, sino que convertirnos en instrumentos para que se complete el propósito de Dios a la hora de ir a la cruz y darnos de su espíritu en nosotros. Es que las personas están simplemente enfocadas en su salvación y están enfocadas en que ahora ya no se van a ir al infierno, pero se están perdiendo lo maravilloso y lo profundo de lo que es conocer al Señor, de lo que es conocer a aquel que ha creado el mundo y el universo, de lo que es conocer al Espíritu Santo y cómo se mueve, cómo obra, cómo ministra, cómo te da los dones, cómo funciona el Espíritu Santo en tu cuerpo. Entonces, se están perdiendo tremendas bendiciones, tremendas cosas que tienen que ver con la guianza del Espíritu. Por eso que cuando hay situaciones difíciles en el mundo, se les viene abajo porque están sustentados más en lo que el mundo ofrece que lo que verdaderamente en el conocimiento de Dios. Y podríamos usar el texto donde dice de que el que edifica su casa sobre la arena, pues cualquier tornado o cosa que venga, pues se le cae encima. Pero el que construyó su casa sobre la roca llamada Jesucristo, como Pablo dijo, no, yo pongo el fundamento como perito arquitecto y el fundamento es Jesucristo. Entonces, y por eso que Pablo mismo dice, ¿no? O sea, que la fe sea aquello que te ayude a entender y a revelar el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo en tu corazón. Y es eso lo que Pablo enseña. Por eso que me encanta a mí Pablo, porque Pablo era un cristocéntrico. Y yo, el que enseña la fe y el que enseña la fe guiada al ser cristocéntrico, pues no hay pierde, porque ahí es donde tú vas a mantenerte firme y sabes que todo lo que va a suceder en el mundo va a caer porque sabes que estás en la roca firme que se llama Jesucristo. Amén. Bien, se ha terminado esta tercera media hora. Vamos a tomar un receso y estamos regresando con ustedes. Queridos amigos, continuamos con la última media hora del programa Trazando la Plomada, siempre recordándoles que si recién ha llegado a escuchar esta media hora y le gustaría escuchar todo el programa, pues búsquenos en YouTube, ahí por las fechas y por los temas que estamos tratando nos pueden encontrar. Y no se olvide dejarnos algún comentario que va a ser muy, muy bueno para nosotros y si tuviera alguna pregunta estamos listos para responder. Bien, seguimos con el tema de la fe y estamos trabajando la fe justamente bajo el título de Trazando la Plomada, trazando pasajes de la Escritura que hablen justamente de la fe. Y vámonos por favor ahora sí a Marcos 11, en el Evangelio de Marcos 11, y vamos a leer 4 versos del 20 al 24 y extraer de aquí lo que significa la verdadera fe. Porque desgraciadamente, y como hemos estado viendo en el programa, a veces se confunde la fe con lo que se haga. Y una cosa, la fe tiene que ver con lo que Dios tiene planificado hacer, y mi fe quiere decir de que yo escucho la voz de Dios y me someto a eso. Sin embargo, hay tanta distorsión, desgraciadamente, esas enseñanzas que hacen... que engañan a muchas personas y creen que lo que ellos digan, porque es muy fuerte o porque tienen una fe fuerte, se va a cumplir. Como si Dios fuera nuestro asistente ¿no? O la persona que está a nuestro servicio, cuando es todo lo contrario. Realmente tenemos que estar nosotros al servicio de Dios. ¿Qué dice Marcos 11:20? Dice, y pasando por la mañana,
vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, crean que lo recibirán y os vendrá. Lo primero que quisiera resaltar es, he estado leyendo en la versión Reina Valera, que es la versión en la cual yo me he criado como cristiano, pero sin embargo es la que menos leo, porque he detectado ya después con el tiempo que las traducciones no son muy fieles al original. Y quiero resaltar el verso 22, donde dijo, respondiendo Jesús: tengan fe en Dios. Lo que dice realmente ahí es: tengan la fe que viene de Dios. Eso es lo que realmente dice. Tengan esa fe que viene de Dios. Y esa fe viene de la persona de Jesús, que es el que produce fe en nosotros. Entonces, es diferente tener fe en Dios que tener la fe que viene de Dios. Y con esto aclarado, ya los versos 23 y 24 toman otro matiz, porque miren, el 23 dice: por cuanto les digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si, como muchas veces se ha enseñado, la fe tiene que ver con uno mismo decir las cosas sin haber escuchado la palabra de Dios, entonces este verso quiere decir que yo me voy a parar delante de un monte y le voy a empezar a gritar como un loco que se pase al mar, y dice que si no dudo en mi corazón, sino creo que será lo hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Y esta forma de pensar gira alrededor de uno mismo, y Dios no está en medio de esto, porque la fe tiene que ver justamente con escuchar la voz de Dios. Por eso dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso de lo que Dios me está diciendo, tomarlo como cierto y moverme en esa dirección. Esa es la fe. La fe tiene que ver que el centro de toda la acción es Dios. Las palabras vienen de Dios, los momentos vienen de Dios, el lugar donde ir viene de Dios, y yo me conecto con Dios, aplico fe y me muevo en esa dirección. Le creo a Dios. La única forma que este verso pueda llevarse a cabo es que Dios nos ponga tal convicción en nuestro corazón, como probablemente fue lo que le puso a Moisés cuando Moisés, en su intimidad con Dios, recibió una revelación de parte de Dios y le dijo: estira tu vara y el mar Rojo se va a abrir en dos. Entonces, no fue Moisés que se le ocurrió: ahora voy a estirar mi vara y se va a dividir. No, él tenía comunión con Dios, él escuchó la voz de Dios. Si bien es cierto, Moisés actuó en el antiguo pacto, pero en ese momento aplicó fe de lo que escuchó de Dios y extendió la vara y el mar se abrió. ¿Por qué hubo ese impacto tan grande en la naturaleza? Porque Dios lo planificó así, se lo reveló en lo íntimo a Moisés. Moisés le creyó a Dios, aplicó fe, y eso es lo que vimos. Entonces, igual en este pasaje que dice que yo puedo decirle al monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en mi corazón, sino creyere que será hecho. La única forma que este verso pueda funcionar en la realidad es que sea la voluntad de Dios que se realice este fenómeno de la naturaleza, y que yo tenga tal intimidad con Dios que escuche la voz de Dios y, como dice acá, no dude en mi corazón. Y este tipo de fe se puede aplicar no solamente a lo que menciona el verso 23, sino también a cuánta gente que ha orado por gente que ha fallecido, y Dios le ha puesto la convicción que ore para que resucite, y han resucitado. O que Dios ha puesto la convicción de la sanidad de una persona, han orado y se ha sanado en forma milagrosa.
Entonces, lo que quería mostrar aquí es poner el énfasis en Dios y no en el hombre. La fe es de Dios. La fe viene, Dios produce fe en nosotros cuando escuchamos su palabra y obedecemos, de tal manera que podamos tener esa cercanía, esa intimidad y poder convertirnos realmente en un instrumento de Dios. Es tremendo. Y en Hebreos capítulo 12, el verso 1 y el verso 2, nos dice al respecto de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que nosotros podemos usar la fe para poder recibir ese maravilloso mundo de los dones, los talentos y todas aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Y podríamos ver la fe como una puerta que nos lleva a un mundo maravilloso, llamado espiritual. Pero esa fe debe estar establecida en un fundamento. Si esa fe no se cuelga de ese fundamento, pues sencillamente puede deteriorarse. Y Hebreos capítulo 12, el verso 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. O sea, ¿cómo vamos a correr esa carrera que tenemos por delante? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. O sea, ¿qué venía a ser nuestro Señor Jesucristo? Es el autor y consumador de la fe. Por consiguiente, esa fe que recibimos del Espíritu Santo no es esa fe que solamente nos va a dar poder, unción, dones, capacidades, milagros, prodigios y señales. Vamos a liberar demonios, a sacar demonios de personas y todo ello. No, esa fe en primer lugar esa fe nos debe de desarrollar el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que Él es el autor y consumador de la fe, ¿no? Entonces, si Jesucristo es el autor y consumador de la fe, entonces significa que esa fe debe hacerme conocer de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Cómo funciona Jesucristo para mí? ¿Cómo yo me encuentro en Él? ¿Cómo me escondo en Él? ¿Cómo camino en Él? ¿Cómo me desarrollo en Él? ¿Cómo voy a crecer en Él? ¿Cómo voy a desarrollarme en Él? O sea, en Él, por Él y para Él es lo que me enseña la fe. Y eso es lo que yo debo sustentarme y debo sustentar a la iglesia, porque se supone que la iglesia es el cuerpo de Cristo que está en el mundo entero y que debe conocer y ser conocida con la palabra cristocéntrica, no templocéntrica, no denominocéntrica, no lidercéntrica, sino cristocéntrica. Esa es la forma correcta en la cual la iglesia debe llamar. Y tal vez ese sea el motivo por el cual la iglesia se ha apagado tanto en los últimos tiempos, porque se ha dedicado a hacer, entre comillas, la obra de Dios en su naturaleza, en sus capacidades, en sus recursos. ¡Wow! Lo que acaba de decir. Esa es la clave, César. Hemos hecho la obra de Dios en nuestras fuerzas, pensando que éramos obedientes, Ajá. Qué pena, qué pena. Qué pena. ¿Y por qué? Porque esto no es una obra natural, es una obra sobrenatural. Y nosotros, ya lo hemos dicho desde que inició el programa, ¿no? Nuestras obras son basadas en nuestra naturaleza humana. La única forma que lo que nosotros, entre comillas, hagamos y sea fruto para Dios es que Dios sea el autor de todo ello. Consumador de la fe. Y consumador. Y para eso se requiere justamente estar nuestra vida limpia, constantemente buscando escuchar la voz y someternos a esa voz. Y lo más importante, oye, como te decía el otro día que conversamos, para mí, a Pedro caminando sobre las aguas, me habla de lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. El mundo está patas arriba, el mundo ya no tiene
digamos, referencias fijas. El mundo se mueve por todos lados, todo el mundo habla lo que le parece. Este tema de la pandemia y todo esto ha hecho de que ya nadie sepa en quién confiar, a quién escuchar. Todo es un desorden, no hay nada. Y es como Pedro cuando caminaba sobre las aguas, ¿no? De tempestades, olas, vientos, todo. ¿Qué es lo único que lo sostenía a Pedro? Puesto sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El único que es estable, el único que es el mismo ayer, hoy y para siempre, el único que permanece, y eso requiere salir de la barca. Porque Amén. La barca es nuestra seguridad, que tratamos de alguna manera de manejar cosas. Y esto se trata de quedarse sin nada de lo que uno pueda manejar y meterse plenamente en confiar en el amor de Dios y en la palabra de Dios. A mí, en una reunión de jóvenes, me hicieron una pregunta y me dijeron, oiga usted, Pastor Miranda, ¿y cómo usted soluciona sus problemas? Porque usted tiene problemas, ¿no? Y yo le dije, sí, claro que sí tengo problemas, pero yo le digo, depende. Y el joven me dijo, ¿pero depende de qué? Depende de quién estoy agarrado. O sea, mis problemas se solucionan dependiendo de quién estoy agarrado. Si estoy agarrado del mundo o de un ser humano, me fregué, me hundo. Pero si estoy agarrado del Señor Jesucristo, tengo la solución a mis problemas. Uf, la verdad que yo vivo cada día en eso, y ustedes que conocen un poco más la intimidad de las cosas que yo tengo que pasar últimamente, realmente veo la gloria de Dios. Mientras más te aferras, más ves la gloria y los cambios, las cosas que pasan. Amén. Y nuestro país, y escuchen todos los que están escuchando el programa en este momento, todos los que han nacido de nuevo en lo alto, todos los creyentes, el país Perú depende de ustedes, depende de nosotros. Dependemos de que intercedamos por esta nación. Pero el Señor no va a escuchar oraciones que son obras humanas. Va a escuchar oraciones que son, como dice, orar en el Espíritu, que el Espíritu esté impulsando. Y va a escuchar corazones temerosos, buscadores de Dios, que se limpien constantemente. Nadie dice que vamos a ser impecables, pero si caemos, inmediatamente volver, no con el orgullo de que yo soy un cristiano y por lo tanto yo no peco nunca. Mentira, eso no es verdad. La verdad es que caemos todos. Entonces, si somos así, como dijo el Señor, miren al rey David, los pecadazos del rey David, y el Señor dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué eso? Porque el hombre que pecó, y pecó gravemente, pero cuando fue confrontado se humilló y clamó a Dios por misericordia. Y eso es lo que busca Dios. Y si nosotros como iglesia y los que nos están escuchando clamamos por este país y vivimos una vida de tal manera que no sean obras nuestras, sino le damos lugar al poder del Espíritu de Dios, este país va a cambiar, porque Dios va a tener cómo intervenir y hacer transformaciones milagrosas en este país. Sí, lastimosamente nosotros hemos experimentado muy poco lo que significa un avivamiento del espíritu. O sea, tenemos experiencias en el Perú, pero no las tenemos pues en grandes cantidades. Las tenemos unas que otras en 10, 15, 20, 30 años. Imagínate, en el tiempo del terrorismo, ahí la iglesia estaba moviéndose en una esfera espiritual muy diferente a lo que estaba sucediendo antes del terrorismo. Entonces, en ese escenario de terrorismo, la iglesia se convirtió en un cuerpo de Cristo unificado, porque ahí tú encontrabas metodistas, pentecostales y todos juntos. Y antes, nada que ver, antes ni siquiera se querían ver, pero en ese tiempo lo que importaba era orar, lo que importaba era predicar la palabra, lo que importaba era cuidarse y orar unos por otros, lo que importaba era dar testimonio de Jesucristo, y todos esos ismos, ¿no? Se empezaron a caer, y lo que empezó a levantarse fue el cuerpo de Cristo. Y esa es la unidad de la que estuvimos hablando hace un momento, ¿no? Así es, y se empezó a presentar como cuerpo, y también no solamente se presentó como cuerpo en esos lugares donde se reunían a orar, a interceder, o nos reuníamos a orar, a interceder, sino también salimos a las calles a dar testimonio de que Jesucristo verdaderamente es la solución para nuestro país. Y por primera vez en la historia republicana del Perú, la iglesia evangélica salió y fue conocida, porque la iglesia evangélica no era conocida, no era una secta por ahí, pero no.
cuando fue el terrorismo, la iglesia empezó a hacer marchas por Jesús, empezó a hacer movimientos de oración, empezó a hacer toda una estrategia del espíritu que trajo como consecuencia, ya sabemos, la captura de seres que estaban matando mucha cantidad de gente y fueron prácticamente detenidos sin ninguna bala, sin ninguna confrontación, de agresión, de muerte. ¿Y todo por qué? Porque la iglesia estaba orando, intercediendo, estaba dando testimonio de vida de que Jesucristo era el Señor del Perú. Y eso no ha dejado de ser, porque el Señor Jesucristo sigue siendo el Señor del Perú. Y sigue siendo el Señor del Perú porque Dios ha puesto una iglesia para que se mueva con poder y autoridad para deshacer las obras del diablo, para deshacer cualquier ideología, para deshacer cualquier forma de poder o autoridad del diablo que quiera verdaderamente destrozar esta nación al cual le ha costado sangre a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente la sangre de él, sino también la sangre de sus apóstoles, de sus discípulos, la sangre de aquellos que enviaba como misioneros a diferentes lugares para predicar el evangelio. Entonces, no nos olvidemos, la iglesia es un ente poderoso. La iglesia es todo poder para deshacer las obras del diablo y para traer cambios radicales en una sociedad. Por eso que es tan importante de que la iglesia salga de ese sueño aturdidor, salga de esa situación que dice la Biblia, que parece como que estuvieran medios adormecidos, o aquellos que están resentidos y amargados están como que con artritis, ¿no? Que no pueden movilizarse mucho. Entonces los llevamos al arrepentimiento, los llevamos a la reconsideración de que hay que volver al Señor, perdonar por todo aquello que ha sucedido o te han hecho, de tal manera que seas levantado en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, para que vuelvas a ser esa iglesia poderosa en la cual el Señor quiere que nosotros seamos. Por consiguiente, amados hermanos, la iglesia está en el Perú, y si la iglesia está en el Perú, esta nación tiene tremendas bendiciones de Dios. Amén. Nos falta 4 minutos, y si me permiten, quisiera el último verso de Marcos 11, el 24, quisiera una pequeña reflexión antes de terminar. Dice: por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, crean que lo recibirán y os vendrá. Este verso se ha distorsionado mucho cuando se ha centrado en el hombre y no se ha centrado en Dios. Como que simplemente dice: todo lo que pidieras orando, cree que lo recibiréis. Entonces yo quiero tener pues un auto último modelo, así que yo voy a creer y lo recibiré, ¿no? Y todo gira alrededor de ¿quién? De lo que yo quiero. Y nos olvidamos de todo el consejo de Dios. El consejo de Dios es que toda la escritura gira alrededor de la persona de Jesús. Y nos olvidamos, por ejemplo, quiero saltar a un verso de Primera de Juan, para poder entender el contexto de este verso 24 de Marcos 11, que dice: les digo que todo lo que pidieres orando, crean que lo recibirán y os vendrá. Fíjense lo que dice 1 Juan 5, 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, entonces sabemos que ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, en este contexto, la palabra de Dios nos dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿sabe quién? La voluntad de Dios. Entonces, si vamos a pedir algo conforme a la voluntad de Dios, dice, Él nos va a oír. Y si sabemos que Él nos está oyendo, porque así dice la palabra, entonces podemos creer que lo vamos a recibir. Entonces ya tiene sentido el pasaje de Marcos 11, donde dice: y cuando estés orando, digo que todo lo que pidieres orando, creas que lo recibiréis y os vendrá. Pero esto está en el contexto que yo he estado en la intimidad con Dios, he escuchado su voz y estoy pidiendo conforme a su voluntad, sea que esté escrita en las Escrituras, o sea que el Espíritu de Dios me ha revelado. Entonces, el tema es que Él es el centro, Él es el iniciador de nuestra fe, y nos dice: crean que lo van a recibir, por más que no lo tengan, creo que lo va a recibir, porque yo ya te lo dije en la intimidad, yo ya te revelé que ahí viene. Ahora, ¿que es cuestión de tiempo? Claro,
Yo personalmente puedo dar un testimonio, no lo voy a dar ahora, pero cuando estábamos con un problema serio de salud, el Señor en un momento me dijo, ya está hecho. Recuerdo a mi esposa también cuando tuvo un problema muy serio y en un momento en que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios le dijo a mi esposa, lo que pides ya está dado. Entonces, ella dejó de pedir, igual me pasó a mí, yo dejé de pedir y empecé a agradecer de algo que no tenía y de algo que no veía. ¿Y por qué agradecía? Porque es una forma de decirle, Señor, ya te he creído. Si tú ya me has dicho que ya está dado, pues ya está dado y aquí está mi fe. Entonces te doy las gracias, Señor, y solamente estoy a la expectativa en qué momento se va a dar. Y yo creo que eso es una fe que honra a Dios. Entonces, en ese sentido, no olvidemos nunca, hermanos, el centro de nuestra fe no somos nosotros y algún esfuerzo, algún estudio por ahí. El centro de nuestra fe es Jesús el Señor. Él es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Bueno, nos queda un minuto y si nos queremos despedir, con toda confianza. Me despido con un amén. Sí. Bueno, una alegría muy grande poder estar con todos ustedes, queridos amigos. Sí. No olviden que no olviden, por favor, de entrar al canal de la Promada, Trazando la Promada, en YouTube. Si es que llegaste tarde o no pudiste escuchar completo la versión de este sábado, y además de este programa que has escuchado un poquito, tenemos de todos los que se hicieron en el 2020 hasta ahora. Bien, amigos, con nosotros hasta el próximo sábado. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao.